Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Ya estamos atravesando la última etapa del ministerio de Jesús. Y hoy vamos a ver un capítulo muy padre. No sé si ustedes han atravesado esto con un nieto, con un sobrino, con un hijo, pero a mí me parece imposible decirle no a mi hija, a Lea, la más chiquita. Puedo decirle no a mis otros dos hijos con facilidad, los quiero por la misma cuenta, pero al parecer, no sé, mi corazón se fue ablandando y parece que lo que me diga, por más ilógico que parezca, ahí me ves haciéndolo. Y Rebeca me está ayudando a darme cuenta que necesito cambiar por el bien de Lea, pero estábamos ayer caminando por el centro comercial, estábamos haciendo despensa y tenía que imprimir algunas cosas y me llevé a Isaías, Oseas conmigo. Y esa vez me estaban hablando que querían, ya me habían estado pidiendo un pez desde hace muchísimo tiempo. Entonces íbamos caminando enfrente de la tienda y estaban ahí unos pececitos, y por, no sé, una excepción, dije que sí, accedía a comprarles algo, aunque en ese momento pues interrumpía todo lo que tenía que hacer, pero decidí comprárselos, los compramos. Y hemos tenido experiencias un poco dramáticas con los peces, porque no nos duran mucho, pero esta vez les dije a los niños, bueno, vamos a orar para que sobrevivan. Entonces los compramos, los pusimos en la pecera, y después en la noche mis niños me estaban preguntando, bueno, ¿se morirán, se van a morir? Y entonces yo les decía, bueno, pues no sabemos, nada puede durar para siempre, pero ¿por qué no oramos a Dios y si Dios los cuida, pues van a estar bien? Al día siguiente, o sea, se levanta en la mañana, va a despertar a los peces, a decirles buenos días, y sin dudar uno estaba volteado. Y entonces me dice, mira, papá, está dormido. Y yo le digo, sí ha de estar dormido, espérate ahorita que llegue tu mamá para que lo despierte. Y al final de cuentas, se percataron de que el pez había muerto, y mis hijos me preguntaron, bueno, papá, pero oramos. ¿Por qué se murió nuestro pez si oramos? Y tú nos habías dicho que si oramos, Dios los iba a cuidar.
¿No te ha pasado por la cabeza si Dios te respondiera por cada una de las oraciones que has hecho durante tu vida? ¿A dónde estarías? Tal vez estarías casado con una persona diferente. Muchos de nosotros damos gracias a Dios que no respondió esa oración. Estaríamos en un lugar diferente. Estaríamos en una situación diferente y henos aquí, estamos en este lugar. Dios no nos respondió nuestras oraciones. Déjame decirte que en este capítulo nos vamos a dar cuenta que Jesús nos ignora. Muchas veces yo no soy capaz de decirle no a Lea, soy capaz de decirle no a Isaías, Oseas. Pero si creemos en un Dios soberano, en un Dios que está por todo, debemos de confiar que Él nos dirá sí o nos dirá no. Y muchas veces va a ignorar nuestras oraciones. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Fíjate entonces que vimos en el capítulo 10, Jesús nos dice que es el buen pastor, está hablando, está condenando a estos líderes que se creen líderes pero que abusan del pueblo, y entonces está diciendo: yo soy el buen pastor, no soy un falso pastor, soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces se acuerdan que vimos que el pastor las guía, las protege, está dispuesto a morir por ellas. Salimos de ese capítulo crea antagonismo en el ministerio de Jesús otra vez. Salimos de ese capítulo y empieza el capítulo 11, versículo 1, versículo 2, fíjate lo que dice. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Versículo 2, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Esto lo vamos a ver el capítulo que viene, pero el evangelista nos deja saber quiénes son estas personas. Es interesante saber un poco más de estas personas. No sabemos mucho, sabemos que Lázaro significa Dios te ayuda. Sí, uno de estos personajes en la Biblia cumplió con su nombre, con lo que su nombre significaba. Uno de ellos es Lázaro. Vino Dios en su ayuda, significa Dios es tu ayuda. Pero es interesante que de los tres, todos tienen, sus nombres tienen raíces diferentes. Por ejemplo, fíjate, Marta es arameo, Lázaro es hebreo, María es griego. Entonces, no se nos dice dónde están sus papás, no se nos dice dónde está su papá, su mamá, si viven. Se nos dice que ellos están juntos, no se nos dice cuántos años tenía Lázaro, cuántos años tenía María o Marta, pero es interesante saber que los tres nombres vienen de raíces diferentes. Nos puede hablar de tal vez una familia que es multicultural, tal vez su papá era griego o hebreo o arameo, su mamá era griega, no lo sabemos, pero los tres están juntos, los tres cuidan por todos ellos, los tres están ahí, sabemos que tienen recursos porque en el capítulo que viene, ¿te acuerdas que esta María rompe la botella con perfume? Este perfume valía muchísimo, no cualquier persona tenía esto, no era que María está tirando ahí un centavo de lo que tiene, es un sacrificio considerable, pero no es algo que cualquier persona tendría. Entonces ella tiene las posibilidades de conseguir esto. Después vemos ahí en el funeral, vamos ahí a regresar a todo esto, pero vemos que su casa pues es lo suficientemente grande como para recibir a muchísimas personas. Entonces no sabemos cómo es que Jesús conoció a esta familia, no sabemos dónde están sus papás, por qué no los mencionan. Sabemos que ellos están ahí solos, sabemos que ellos están cuidando ahí entre ellos, pero sabemos que Lázaro está enfermo. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta y sus hermanas. Fíjate el versículo 3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo, literalmente es tu amigo amado, tu amigo apreciado, tu amigo estimado, tu amigo que amas profundamente. No sabemos cuántos años tenía Lázaro, pero Jesús es cercano a este Lázaro, son amigos. Esta María y esta Marta mandan a llamar a Jesús porque Lázaro se está muriendo, no sabemos de qué está enfermo.
No sabemos si es una infección, si es algo congénito, no sabemos, pero sabemos que Lázaro está prácticamente ahí en su cama, está muriendo, sus hermanas están desesperadas, sus hermanas conocen a Jesús, sus hermanas están familiarizadas con el ministerio de Jesús y entonces van a llamar a Jesús. Date cuenta que las hermanas saben dónde está Jesús. No se nos dice cómo es que las hermanas saben dónde está Jesús. Jesús está atravesando varios pueblos, varias ciudades, y tan cercanos son de Jesús que ellos saben en ese momento dónde está Jesús. Vemos ahí en el versículo 11 que dice que está a 3 kilómetros de donde están ellos. A 3 kilómetros. 3 kilómetros, después ahí nos dice que te los echas en un día. Es un día de viaje. Ellos saben dónde está Jesús, no está muy lejos, su hermano está muriendo. Deciden mandar a llamar a Jesús. Es el último recurso. Es en un momento de desesperación, de urgencia. Ven, manda a llamar a Jesús porque tu amigo amado, tu amigo querido está muriendo. Fíjate el versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Date cuenta que el lector que está leyendo esta historia por primera vez no tiene sentido lo que el evangelista le está diciendo. Esta enfermedad no terminará en muerte. Sabemos que Lázaro muere. Fíjate lo que dice. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. No es cierto, Lázaro muere, sino que es para la gloria de Dios. Gloria de Dios, Lázaro va a morir para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Sea glorificado en medio del dolor, no tiene sentido. Es algo un poco frío, ¿no es cierto? Muchas veces nos alejamos de la historia y vemos a Lázaro simplemente como un personaje. Pero adéntrate a la historia, es tu hermano, es tu hijo, es tu esposo, es tu primo, es tu nieto, está muriendo, no hay nada que hacer, tus recursos se han agotado, no hay nada simplemente que hacer sino llegar a Jesús y rogarle que haga un milagro. Jesús lo oye y le dice, esta enfermedad no terminará en muerte. ¿Notas un poco el desentono de la respuesta? Fíjate que el versículo 5 no ayuda mucho. Fíjate lo que dice el versículo 5. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. La palabra ahí, el verbo para amar es ágape. Hay tres tipos de verbo para la palabra amar. Ágape es el amor más intenso, es más profundo. El amor ágape solo se utiliza cuando estás hablando de una relación, de un amor incondicional, profundo, un amor puro, un amor dependiente que puedes depender de él, un amor seguro. Fíjate lo que dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús oyó esto y dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Dónde se encontraba? Pudo haber llegado fácilmente, para rescatar a Lázaro. Pero fíjate lo que dice, lo oyó y se quedó ahí más de 2 días. Ahora, regresa conmigo al versículo 6, a pesar de eso, déjame decirte que a pesar de eso no debería de estar ahí. Otras traducciones, fíjate cómo lo traducen. La Dios habla hoy, versículo 5. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, aunque, es el mismo sentido que vemos en la Nueva Versión Internacional, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, versículo 6, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Aunque los quería mucho, se quedó 2 días. Ahora déjame hablar un poco de gramática. Trata de seguirme. Esta palabra originalmente, literalmente, esta palabra es causativa, es consecuencial, te da una consecuencia.
no te está dando una concesión. En otras palabras, en vez de que diga, aunque Jesús amaba a Marta, debería de decir, ¿por qué Jesús amaba a Marta? Se quedó 2 días más. Si no me crees, ve otras versiones como lo traduce en la Nueva Biblia hispanoamericana. Dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó esto, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en un lugar donde estaba. ¿Te das cuenta? No es concesiva. Te da una consecuencia, no una concesión. No te está diciendo, aunque amaba a María, te está diciendo, porque amaba a María. Te está dando la razón, no te está dando una concesión. En otras palabras, porque Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Cómo ves? ¿Tiene sentido? Marta, María están ahí desesperadas. Lázaro, su hermano, se está muriendo. María y Marta le dicen a Jesús, tu amigo a quien amas profundamente, incondicionalmente, un amor puro, es un tipo de amor que excede todo. A ese a quien amas está muriendo. Jesús los oye y después el evangelista dice, ¿por qué? Porque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó 2 días. ¿Tiene sentido? Porque Jesús amaba a este hermano, le dio cáncer. ¿Tiene sentido? Porque Jesús te amaba, tu hijo murió. ¿Tiene sentido? Porque Jesús te amaba, tu matrimonio está fracasando. Porque tu hijo te ama, tu hijo se va a enfermar. ¿Tiene sentido? Porque tu hijo te ama, eres incapaz de concebir vida en tu vientre. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Pero fíjate qué es lo que el evangelista nos está diciendo. Porque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó ahí 2 días después de que escuchó el llamado urgente, desesperado de sus amigos, de las personas que lo conocían. Fíjate que el evangelista nos da una pista en el versículo 4. Dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Este es el sentido que vemos a lo largo del ministerio de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús está sanando a un ciego? 2 capítulos anterior. Fíjate en el capítulo 9, versículo 3, versículo 4. Versículo 2, versículo 3 dice, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Es fácil despegarnos de la historia, pero cuando vemos el sufrimiento en carne propia, estos versículos empiezan a incomodarnos un poco. En las bodas de Caná, ¿te acuerdas? Capítulo 2, versículo 11. Esta es la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, ¿te acuerdas? Su mamá viene desesperada con la vergüenza, ya se nos acabó el vino, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedar ahí avergonzados, necesitas ayudarnos, yo que con esto, mujer, no es mi tiempo, lo decidí hacer. Fíjate lo que dice, esta es la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús hace sus milagros, sus señales, para su gloria. Si es que va a multiplicar vino, si es que va a hacer algo que le beneficia a su pueblo, es para traerle gloria. Si es algo que va a causar dolor en su pueblo, es para traerle gloria. Jesús da vino, multiplica vino, no porque su mamá se lo había pedido. ¿Te acuerdas? Un repaso de lo que habíamos visto. Jesús lo termina haciendo para revelar su gloria, para que sus discípulos creyeran en él. ¿Te acuerdas cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Para que creamos en él, para que creyendo en él tengamos vida. Es lo mismo que estamos viendo acá. Fíjate una cita de J. Packer, un teólogo. Una vez que te das cuenta que el objetivo principal de tu vida es conocer a Dios, todos tus problemas toman una perspectiva diferente. Una vez que te das cuenta que el objetivo principal de tu vida es ser feliz, conociendo a Dios,
todos tus problemas toman una perspectiva diferente. El objetivo principal de tu vida no es tener una vida fácil, no es salir de vacaciones, no es ahorrar para endrogarte en el lujillo que te vas a endrogar. Una vez que te das cuenta que el objetivo principal de tu vida es conocer a Dios, todos tus problemas toman una perspectiva diferente. Fíjate lo que nos dice John Piper. Dios es glorificado cuando estamos satisfechos en Él. Dios es glorificado cuando estamos satisfechos en Él. Porque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, decidió quedarse 2 días porque necesitaba revelar su gloria. Ponte a pensar en esto, que después de lo que iba a acontecer, Marta, María, Lázaro jamás iban a tener la misma perspectiva de Jesús. Iban a ver la gloria de Jesús a primer plano, en primera fila, porque Jesús amaba a Marta, a María, a Lázaro, decidió ignorar los llamados desesperados de sus amados. Fíjate entonces, Jesús decide ir a Judea después de esos 2 días. Jesús soberanamente sabe que este Lázaro ya murió, decide ir a Judea. Pero el versículo 8, fíjate lo que dice: Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Te acuerdas cómo termina el capítulo 10? Cuando Jesús está diciendo que Él es el buen pastor, la gente lo quiere apedrear, Jesús sale, después de ahí ya lo están buscando para arrestarlo, están en Judea, sale de Judea y ahora va a regresar al territorio de Judea donde lo estaban buscando. Pero Jesús quiere regresar para estar con Lázaro. Jesús quiere regresar para revelar su gloria y los discípulos no entienden qué está haciendo. Pero si nos acaban de sacar ahí, casi nos linchan, nos van a apedrear y quieres regresar ahí. Fíjate lo que pasa ahí en el versículo 11, en el versículo 16. Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Primero les dice: Lázaro duerme. Sus discípulos ahí en el versículo 11 dicen: bueno, pero si duerme, ¿para qué vamos si se va a recuperar y nos van a apedrear? Pero Jesús está hablando de su muerte. Fíjate que Jesús en su mente no era algo permanente, jamás fue algo permanente. Lázaro duerme. Los discípulos están en otra: bueno, si duerme, deja que se mejore, ¿para qué vamos ahí si nos van a apedrear? Jesús se los dice más explícitamente: Lázaro está muerto. Versículo 14, Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. En el versículo 16, Tomás está resignado a morir. Fíjate el super equipo de Jesús. Están con Jesús. Jesús les dice: mientras caminemos en el día, vamos a estar seguros. Él es la luz, ¿se acuerdan? Mientras ustedes estén conmigo, ustedes tranquilos que todo va a estar bien. Pero nos van a apedrear. Están con Jesús, ya habían visto la sanación del ciego, ya habían visto la multiplicación de los panes, ya habían visto tantos milagros. Están con Jesús. Jesús les está diciendo: vamos con Lázaro que ha muerto. Y fíjate lo que Tomás dice. Entonces Tomás, versículo 16, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: no sé por qué, pero este versículo me imagino a Igor, el de Winnie Pooh. Vayamos también nosotros para morir con él. Ya sea que esté hablando de morir con Jesús o morir con Lázaro, que ya está muerto. Jesús les está diciendo: vamos con Lázaro, está muerto, yo lo voy a resucitar, pero qué bueno que no estuvieron ahí para que creyeran que lo voy a hacer. Y este Tomás: pues vamos, pues ya, si nos hemos de morir, pues nos vamos a morir con Lázaro. Jesús está hablando de resurrección, de un milagro. Están con Jesús, les está diciendo: mientras caminen en el día van a estar bien. Fíjate que Jesús va acompañado de sus discípulos. Jesús llega al encuentro en Betania con María, con Marta, en versículo 17, versículo 19. Fíjate que llega ya después de 4 días. Indudablemente Lázaro ya está muerto. Había una creencia incluso en ese día que después de 3 días ya la muerte era irrevocable. Y había muchos charlatanes. Había muchas personas que medio se dormían, medio se drogaban y hacían ahí su chumbalaca, abracadabra, y había una resurrección y había un movimiento. Ahora Jesús, fíjate que espera 4 días, incluso nos dice el evangelista, ya apestaba Lázaro.
indudablemente estaba muerto. Jesús espera, llega al cuarto día, llega incluso aunque la situación esté desesperada, donde ya no hay más recursos, donde las mujeres estén indudablemente resignadas a la pérdida de Lázaro, donde su milagro ya no tenga ninguna duda que pudo haber pasado esto. Ellas ya perdieron, ellas ya agotaron todos sus recursos, están a la disposición de Jesús. Fíjate lo que pasa en el versículo 20, dice, cuando María supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Fíjate lo que pasa, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Puedes escuchar la angustia? ¿Puedes escuchar el dolor? Imagínate a una mujer llorando, imagínate una mujer con ojos hinchados, con su rímel corrido, sí utilizaban maquillaje en ese entonces, con mocos en su cara, algo que no era atractivo, una mujer desesperada en medio del dolor. Fíjate, llega, escucha que Jesús viene a Betania, había estado 3 kilómetros afuera, pudo haber llegado el mismo día. Llega Marta, escucha de Jesús y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es lo mismo que le dice su hermana María. Fíjate el versículo 28, dicho esto, Marta regresó a la casa, versículo 28, y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Ella va con una pregunta en su cabeza. Fíjate lo que le dice. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies, desesperada, quebrantada, ojos hinchados, mocos secos. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es la misma pregunta que le hace a Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sanaste a un ciego que ni siquiera conocías. Sanaste a la hija de un funcionario que ni siquiera conocías. Alimentaste a un montón de gente que ni te seguía verdaderamente. Era un montón de fanáticos que ni apreciaban tu ministerio, ni siquiera te reconocían como el Hijo de Dios. Vas y haces un milagro con ellos. Estamos hablando de tu amigo amado, estamos hablando de Lázaro, estamos hablando de María, de Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, no me hubiera dado cáncer. Si hubieras estado aquí, hubiera seguido casado. Si hubiera estado aquí, mi hijo seguiría con vida. Si hubieras estado aquí, no lucharía con depresión. Si hubieras estado aquí, la adicción que me está consumiendo no me consumiría. ¿Dónde estabas? Es la pregunta que tienen Marta y María para Jesús. Vienen desesperadas, angustiadas. Saben que Jesús hubiera querido, lo hubiera hecho. Jesús acababa de hacer milagros para gente que ni siquiera conocía. Y estamos hablando de personas que conocían su ministerio personalmente, que personas que supuestamente Jesús amaba, y Jesús ignoró su oración. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es la misma pregunta que vemos en el versículo 37 de personas que no conocen a Jesús, que están afuera. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Le acaba de abrir los ojos al ciego y no pudo impedir que su amigo Lázaro, el amado, muriera. Cuando estás ahí al borde de la desesperación, cuando estás viendo ahí tu familiar muriendo, cuando estás viendo ahí el diagnóstico que jamás esperaba recibir en tus manos. Pero si Jesús sanó a otras personas, ¿no me pudo haber sanado a mí? Si Jesús está haciendo un milagro en la vida de estas personas, ¿no puede hacer un milagro en la vida del corazón de mi familia? Si Jesús acaba de sanar la vida del hijo de mi compadre, ¿no pudo haber sanado la vida de mi hijo? Jesús, ¿dónde estabas? Fíjate la pregunta, la desesperación, la confusión de estas personas. Fíjate el versículo 33, al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó.
Ven a verlo, Señor, le respondieron. Versículo 35, el versículo más corto en toda la historia de la Biblia, en toda la historia de la revelación divina, es el versículo más corto. Fíjate lo que dice, Jesús lloró. Versículo 36, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Déjame hablarte del carácter de Jesús en esta situación. Dice que en el versículo 33, Jesús se turbó, se conmovió profundamente. La palabra para conmover es turbar, es estar profundamente triste. Fíjate que es la misma palabra que se utiliza en el versículo 35. Jesús se conmovió, es la misma palabra que se traduce como Jesús lloró. Jesús se conmovió, el versículo 33, el versículo 35, Jesús lloró. Para que te des un sentido de la palabra, fíjate el Salmo 6, capítulo 2, se utiliza la misma palabra. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Otra vez la palabra. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Esa es la misma palabra. El salmista está utilizando la misma palabra. Se conmovió, se desesperó, la angustia lo sobrecogió. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Jesús llega al ver la muerte de Lázaro, fíjate lo que dice, se conmueve. Un frío recorre sus huesos. Sentía que se desfallecía. Es la misma palabra que Herodes describe a Herodes cuando escucha el nacimiento de Jesús. Es la misma palabra que describe la reacción de los discípulos cuando ven a Jesús caminar en el agua. Angustia, desesperación. Es la misma palabra que aparece cuando describe a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Te acuerdas? Entrando al templo, viendo al ángel. Estaba muy atemorizado, perdió el habla, angustia, desesperación, frío en sus huesos. Jesús se turbó y se conmovió profundamente. No solo eso, sino que también se conmovió profundamente. Hay otro sentido para esa palabra, son dos palabras diferentes. Entonces se conmovió profundamente y se turbó. Ahorita te voy a decir la palabra para turbó, pero quiero que te des cuenta. Quiero que te des cuenta que Jesús se adentra a nuestro dolor, que Jesús experimenta nuestro dolor. Ponte a pensar en esto, si Jesús va a sanar a Lázaro, si Jesús va a sanar a Lázaro y sabe que lo va a sanar, ¿por qué siente esto? ¿No te parece un poco deshonesto? ¿O es la reacción de un Jesús en su humanidad experimentando el dolor y la miseria que nosotros sufrimos? Y esa es la diferencia del cristianismo de cualquier otra religión. Es un Dios que se adentra a nuestra miseria, a nuestro lodo, a nuestra sangre, a nuestras lágrimas, que siente dolor, que siente desolación al ver la muerte de su amigo Lázaro. Fíjate la otra palabra para turbar, literalmente significa bufar. Cuando un búfalo está a punto de embestir, cuando un toro está a punto de cargar al toreador, la palabra es bufar, describe un sentimiento de incomodidad, de ira, un sentimiento de rabia, un sentimiento incontrolable de bastante, no sé, ofensa hacia algo. Describe un sentimiento de enojo. Fíjate entonces que Jesús se conmovió, lloró, pero también se turbó. Jesús, es la misma palabra que se utiliza en Marcos capítulo 14, cuando Jesús reprende a un demonio. Jesús muestra su autoridad, Jesús se molesta delante del demonio, Jesús se enoja y Jesús lo reprende. Es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 9, cuando los judíos reprenden a una mujer por tirar aceite. Entonces está describiendo una reacción de enojo, de incomodidad, de frustración. Ahora fíjate en el versículo 38 dice, conmovido, bufando una vez más, Jesús se acercó al sepulcro, enojado, molesto, ofendido. No solo es Jesús llorando, sino Jesús mostrando enojo, Jesús mostrando ofensa. Una vez más Jesús, molesto, Jesús se acerca al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Fíjate lo que Juan Calvino nos dice. Jesús viene como un gladiador preparándose para la batalla, precisamente por eso gime, por eso bufa, porque delante de él yace la violenta tiranía de la muerte, a quien Jesús muy pronto vencerá.
está delante de la muerte, se va a estar echando un tú por tú con la muerte. La muerte acaba de agarrar a su amigo Lázaro. Jesús está quebrantado, pero también Jesús está molesto, está airado. La muerte acaba de tocar a su amigo Lázaro. Jesús está delante de la muerte y fíjate lo que dice, viene como un gladiador, preparándose para la batalla, precisamente por eso gime. Porque delante de él yace la violenta tiranía de la muerte, a quien Jesús muy pronto vencerá. Fíjate lo que otro comentarista nos dice, marcha hacia la tumba Jesús, no como un soberano mostrando indiferencia, sino como el enviado de Dios a este mundo, como aquel que está dispuesto a mezclarse en carne y sangre. El versículo 23 al 27, fíjate lo que le dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, está hablando con Marta. Versículo 25, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Fíjate, Marta está hablando de un concepto. Marta está hablando de una idea. Sí, yo sé que resucitará algún día. Fíjate lo que le dice Jesús. Pero Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. En otras palabras, Marta, la resurrección, la vida eterna no es un concepto, no es una idea abstracta. La vida eterna, la resurrección soy yo. En otras palabras, cuando estábamos hablando de que Jesús es el buen pastor, no estamos hablando de una idea abstracta de un buen pastor, sino de una persona, que Él es el buen pastor. O el pan de vida, no estamos hablando de un concepto de satisfacción así etéreo, sino estamos hablando de una relación personal con Jesús, de un conocimiento personal que me satisface, una relación con Jesús personal que me satisface. Marta estaba hablando de un concepto teológico padrísimo, pero que era bastante alejado de su realidad. Sí, yo sé que habrá resurrección, pero fíjate que Jesús le está diciendo, yo soy la resurrección. En otras palabras, cuando vamos a evangelizar, muchas veces tristemente hablamos más de una resurrección y no hablamos de una persona. Y entonces el evangelio se vuelve un boleto para escapar el infierno. Y entonces el evangelio se vuelve la oportunidad para reunirte con tu abuelita, con tu perrito, con tu amigo. Jesús está hablando, está diciendo la resurrección no es un concepto, no es una idea abstracta. La resurrección soy yo, es una relación personal con Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Entonces regresa conmigo a la escena en el versículo 39. Fíjate la autoridad de Jesús, quiten la piedra, ordenó Jesús. Fíjate la duda de Marta, pero el cuerpo ya apesta. Pero ha estado aquí muerto 4 días, Jesús. Jesús le dice, pero no te dije que yo soy la resurrección, que todas las cosas son posibles conmigo. Fíjate lo que pasa. Entonces, quitando la piedra, Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que yo siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente. Jesús ora al Padre en frente de todos. Jesús pudo haber orado en silencio, ¿no es cierto? Jesús pudo haber simplemente hecho lo que iba a hacer y ya, pero fíjate que ora y te dice por qué. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está ahí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto de un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Date cuenta de la simpleza del milagro. No hay ritos, no hay incienso quemado, no hay un abracadabra, no hay charlatanería, es simplemente la autoridad pura de Jesús. Es simplemente el mandamiento de Jesús que vemos en Génesis 1, háganse los cielos, quiten la piedra, Lázaro, sal de aquí, y entonces Jesús hace el milagro. Ahora date cuenta de cómo es que el evangelista interrumpe la historia. No hay un clímax así que digas, padrísimo, y entonces Lázaro salió y contó lo que vio, y ya después, no sé, se trajeron unos tacos y empezó ahí a contarles lo que había visto, y después Lázaro no nos dice nada, fíjate, en vez de eso transiciona y nos dice la reacción de las personas que no creían en su ministerio, y últimamente no hay señal suficiente para el incrédulo.
Jesús acababa de resucitar a Lázaro. Jesús acababa de hacer un milagro que le va a costar la vida. Fíjate cómo reacciona la gente. Versículo 45. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho. Lázaro acaba de resucitar. María y Marta ya no están tristes. Lázaro está ahí. Algunos de ellos creyeron, otros nunca fue suficiente. Fueron a acusarlo con los judíos. Hay gente dividida. Llegan con Caifás y Caifás profetiza. Fíjate lo que dice, pero esto no lo dijo por su propia cuenta Caifás, sino que como era sumo sacerdote de ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que están dispersos, para congregarlos y unificarlos. Hay división, no saben qué pensar de Jesús. Hay gente que está preocupada porque Jesús va a empezar a acaparar la atención. Hay gente que está preocupada porque las profecías se van a cumplir. Caifás se levanta y les dice, no saben nada, mejor hay que matarlo. De una vez hay que matarlo, nos vamos a deshacer de él. Y el evangelista nos dice que no sabía ni siquiera Caifás, pero estaba profetizando que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos que están dispersos. Ahora esto es lo que el evangelista nos está diciendo, que últimamente no es acerca del milagro de Lázaro, que este milagro le va a costar la vida a Jesús. El próximo funeral va a ser la muerte de Jesús. A partir de aquí lo van a estar persiguiendo violentamente para quitarle la vida. Pero últimamente no es sobre la resurrección de Jesús. Nos está diciendo que incluso Caifás estaba profetizando que Jesús tendría que morir por todo su pueblo. Ahora date cuenta de esto, que en este momento Jesús le está diciendo a Lázaro, Lázaro vive, pero en la cruz de Cristo el Padre le va a decir a Jesús, muere. Date cuenta que entonces incluso Hebreos nos dice que el Padre escuchó a Jesús en sus oraciones. Pero si te vas a los evangelios, vas a terminar confundido, porque verás que Jesús ora una vez, le dice al Padre, Señor, si quieres, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no hubo respuesta. La segunda vez, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no hubo respuesta. La tercera vez, Señor, si es tu voluntad, que sea hecha. El autor de Hebreos nos dice que el Padre escuchó al Hijo. En los evangelios nos dice que no hubo respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Que lo escuchó, definitivamente lo escuchó, pero la respuesta fue no. Fíjate que en este momento Jesús le está diciendo a Lázaro, vive. En la cruz le está diciendo el Padre a su Hijo, muere. Que en este momento María y Marta están orando por la resurrección de Lázaro, y Jesús últimamente las escucha, pero en la cruz de Cristo el Padre definitivamente ignora las súplicas de su Hijo. Que entonces el Evangelio nos dice que el Padre ignoró las súplicas de su Hijo para últimamente escuchar nuestras oraciones de súplica. Y entonces es Jesús resucitando en nuestros corazones. Es Jesús reavivando nuestros corazones, resucitándonos, llamándonos efectivamente, soberanamente, vive, 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 y es por los méritos de Cristo. Es entonces que el Padre manda a Cristo a morir, que Cristo nos da vida, que Cristo nos resucita. Y entonces es lo que estamos celebrando esta vez en la Cena del Señor. Fíjate, un comentarista nos dice, a veces Dios permite lo que odia para conseguir lo que ama. A veces Dios permite lo que odia para conseguir lo que ama. Dios permite la muerte de su Hijo para conseguir lo que ama. Dios permite lo que indudablemente te pasará en tu vida, lo que te pasó, y lo odia para permitir lo que ama. Y entonces Dios está más preocupado por nuestra santidad que nuestra comodidad, y Dios ignora tus oraciones. Que Dios nos purgue de esta idea que si Dios es bueno, tiene que escuchar cada una de nuestras oraciones mediocres, de nuestras oraciones incrédulas, de nuestra idea errónea de placer, de felicidad. Si es un Dios bueno, ten la seguridad que tendrá que ignorar tus oraciones. Gracias a Dios que ha ignorado muchas de
de mis oraciones. Y entonces la cruz de Cristo nos apunta a la realidad de que Cristo fue ignorado por el Padre, Cristo fue escuchado por el Padre, recibió un no para que nosotros recibiéramos un sí. Y entonces eso recordamos en la cena del Señor. Cristo murió por nosotros, Cristo nos acercó al Padre. Ahora, si eres cristiano, si tienes una relación con Jesús, ten la seguridad de que Jesús intercede por nosotros, de que el Padre escucha nuestras oraciones y de que el Padre te ignorará por tu bien, de que el Padre te ignorará por tu bien y te dirá no cuando se le disponga a decir no, te dirá sí cuando se le disponga a decir sí. Y entonces en este viaje de la vida cristiana nosotros conocemos a Dios, nos acercamos a Dios, nos satisfacemos en Dios y Dios en nuestro gozo, en nuestro disfrute es glorificado. Entonces Dios permite lo que odia para conseguir lo que ama, la gloria de su Hijo, la gloria del Padre, la santificación de su iglesia. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Mi Dios, te ruego que tú seas con nosotros. Padre, que tú nos purgues de un cristianismo vano, superficial, donde nos acercamos a ti para que cada uno de nuestros caprichos sean contestados, cada uno de nuestros problemas sean resueltos. Padre, ayúdanos a ver a un Dios soberano, a un Dios que no podemos domar, a un Dios que tiene una perspectiva muchísimo más grande de la que nosotros podamos tener. Ayúdanos a confiar en tus nos, en tus sís. Y Padre, a amarte por quien eres, no por la idea de lo que tú nos podrás dar. Señor, que tú seas con tu iglesia. Santifícanos, purifícanos y ayúdanos a confiar en estos momentos difíciles donde esos nos parecen eternos,